120 años, 120 jubileos. Y dijo el Señor: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Hay quienes interpretan que estos 120 años son el tiempo de vida que el Señor le dio a los hombres como un límite de edad. Sin embargo, vemos en su contexto que cuando Dios mencionó este parámetro fue porque era mucha la maldad en los hombres. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Cuánta similitud con los tiempos actuales, ¿no creen? Y por esta similitud que hubo en aquellos días con los relacionados con los últimos días, que el Mesías nos lo advirtió en Mateo 24:37, que dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y para comprobar de qué se tratan estos 120 años, y dado que estos pasajes que acabamos de ver se encuentran alrededor de Noé, lo tomaremos como referencia. Entonces dice Génesis 6:8: Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, en este pasaje vemos que cuando Dios mencionó esto, Noé ya existía en este periodo. Y aunque no tenemos una referencia de cuál era su edad en ese momento, pero si partimos de que en el verso 7 se menciona el juicio sobre los hombres, el cual fue el diluvio, tomaremos de punto de partida el diluvio. Ahora bien, en Génesis 7:6 dice: Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Podríamos pensar que Noé viviría por un tiempo indefinido, pero debido al juicio, como ajuste de su vida, quizás Dios le prolongaría los últimos 120 años, puesto que el Señor ya lo había mencionado antes. Sin embargo, no fue así. Y vemos en Génesis 9:28 que dice: Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Noé vivió 350 años más después del diluvio. El diluvio fue más o menos en el año 1656. Y ya pasado el diluvio, mucho tiempo después, podríamos considerar que a partir de Noé se ajustarían los años de vida del hombre a 120 años. Sin embargo, vemos que no fue así. Vemos que Abraham, el cual nació 350 años después del diluvio, vivió 175 años, como dice Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, lo cual indica que los 120 años no será el límite de edad de los hombres. Entonces, ¿a qué se refiere con que más serán sus días 120 años? Para comprender esto es necesario entender lo que dice: La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por esta razón el Señor dice: no contenderá. Y esta palabra en el diccionario Strong hebreo es la número 1777, que es din o dun, que significa gobernar, por implicación juzgar, como árbitro, y también esforzarse, como a la ley. Es decir, lo que el Señor está diciendo, y según el original hebreo, es: mi espíritu no gobernará para siempre sobre la humanidad, en un sentido de preocupación, porque el hombre se va a rebelar. Mi espíritu no será su juez, es decir, como árbitro, y por lo tanto el hombre no se esforzará en cumplir mi voluntad por un periodo prolongado. Así que determiné que los días de la humanidad, es decir,
del gobierno humano serán 120 años. Pero, ¿por qué del gobierno de la humanidad? Nos podríamos preguntar. Bueno, eso fue porque Dios les entregó ese gobierno cuando en Génesis 1:28 les dijo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y por lo tanto, como hemos visto en los relatos, desde que el hombre pecó, no hubo una mejoría, sino todo lo contrario. La maldad se aumentó, y es por eso que determinó esos días para la humanidad. Y debido a que el hombre pecó, el sentido de sus prioridades fue alterado y pasó primero a satisfacer sus necesidades y después, si es que así parece, buscar a Dios. Y a este nuevo orden de prioridades, el deseo de autosatisfacerse pasó a comprender la carne, y desde ahí el Espíritu de Dios no ha gobernado al hombre, no ha sido su árbitro y no se ha esforzado por cumplir la voluntad de Dios. Ha luchado contra la carne. Por eso, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Bueno, visto esto, podemos colocar que desde que el hombre pecó, el Señor determinó esos 120 años con la condición de pecador. Y aquí damos respuesta a la pregunta a la cual nos referimos en el video anterior, a la pregunta ¿de qué reposó Dios? Bueno, Dios reposó de la maldad y del pecado de la humanidad en su gobierno en el séptimo día, es decir, el milenio. Ahora bien, si tomamos como ejemplo la vida de Moisés, que fue quien sí vivió 120 años, como dice Deuteronomio 34:7, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y al ser este un referente en las Sagradas Escrituras, y si consideramos que su vida fue dividida en 3 etapas, como lo vemos en Éxodo del 1 al 3, y que se explica bien en el libro de los Hechos en el capítulo 7 del verso del 20 al 40, donde vemos los primeros 40 años, la primera etapa pasó en Egipto, como dice Hechos 7, 21 y 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En la segunda etapa, se casó y vivió en tierra de Madián, como dice Hechos 7, 29, 30. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y la tercera etapa vemos que sirvió al Señor como líder para la salida del pueblo de Israel, como dice Hechos 7, 35 y 36. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Si tomamos como ejemplo la vida de Moisés y ponemos los 120 años equivalentes a los 6,000 años, como lo vimos en el video anterior, que determinó Dios para el gobierno de la humanidad, y dividimos en 3 periodos de 40 años, como fue dividida la vida de Moisés, entonces podríamos aterrizar que cada 40 años equivaldrían a 2,000 años. Y si hacemos esto, y partiendo desde la creación, veremos
dos hechos importantes cada 2000 años. 1. El nacimiento de Abraham alrededor del año 2000 y el segundo, el inicio del ministerio del Mesías alrededor del año 4000, como se muestra en la siguiente representación, el cual tenemos en el inicio la creación, en el año 2000 el nacimiento de Abraham, y que más adelante lo veremos que serán 40 jubileos, en el año 4000 el inicio del ministerio del Mesías, y ya habrán transcurrido 80 jubileos, y en el año 6000 el fin de esta era, los 120 jubileos, y aquí da inicio el reino milenial, y al final de los 7000 años vendrá lo que es la Nueva Jerusalén, como lo vemos en la imagen. Y como referencia al número 40, vemos que este número representa pruebas para un cambio, como lo indica Hebreos 12:27, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Como ha transcurrido en dichos periodos, un cambio progresivo hasta llegar a lo inconmovible, y como podemos ver en cada contexto de este número, ya que en el diluvio la lluvia duró 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y fueron 40 días y 40 noches donde el Mesías Yeshua estuvo en el desierto para ser tentado. Y así vemos muchos ejemplos más que se encuentran en la Biblia acerca del número 40. Y entonces, por lo mencionado, entendemos que el 40 indica un periodo de pruebas, un periodo para generar un cambio, una remoción de algo y para implementar algo nuevo. Y como dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces vemos que 40 años equivaldrían a 2000 años. Ahora bien, es importante mencionar que si tomamos como referencia el libro de los jubileos, que entre los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en 1947 en Qumran se han encontrado 14 fragmentos hebreos de varias copias de este libro, el cual menciona en el capítulo 3, verso 17, que dice: al final de los 7 años que pasó allí, 7 años exactos, el 17 del segundo mes, llegó la serpiente, se acercó a la mujer y le dijo: el Señor os ha ordenado no comer ningún fruto de los árboles del jardín. Aquí vemos que el hombre pecó aproximadamente en el año 7, es decir, en el transcurso hacia el año 8. Entonces, si contamos desde que el hombre pecó hasta el nacimiento de Abraham, que sucedió aproximadamente en el año 2008, y si consideramos estos 40 años igual a 2000 años, vemos que hubo un cambio de era que se dio con Abraham. Ahora, si consideramos brevemente qué tan importante es Abraham, a quien se le hizo el pacto de la promesa y quien marcó dichos cambios, es decir, vemos dos cambios o dos remociones de era alrededor de Abraham. La primera, como dice Gálatas 3, del 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí vemos el inicio de la promesa,
la cual se dio cuando Abraham creyó y le fue contada por justicia. Y la segunda remoción o cambio de era fue cuando nació Isaac, figura del cumplimiento del Mesías, otro gran cambio de era a partir de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3, del 16 al 18. Como también este cambio de era lo podemos corroborar en lo dicho en Mateo 1:17, que dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. Y ahí están las dos primeras remociones o cambios de era. La primera cuando Abraham creyó y la segunda cuando nació Isaac, figura del Mesías. Solo que ahora el segundo cambio fue mayor, ya que trajo la salvación a este mundo, al Mesías. En Mateo 1 vemos que nos narra la genealogía del Mesías, y si contamos las generaciones nos darán 42. Pero, ¿qué tiene que ver el número 42? Bueno, en el calendario profético el 42 es equivalente al 40, y esta relación es debido al pueblo de Israel, ya que lo que pudo haber sido un viaje de 11 días más o menos cuando salieron de Egipto a la tierra prometida, se convirtió en un viaje de 40 años, lo que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. Y para purificar esa generación, por decirlo así, dentro de esos 40 años, si hacemos un estudio detallado en el Pentateuco y según datos de los rabinos judíos, fueron 42 jornadas que tuvieron a lo largo de esa travesía. Como dice Éxodo 40:38, que dice: porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. También el número 42 tiene algo que ver con la persecución del dragón a los creyentes, como dice Apocalipsis 12, el versículo 16, 14 y 17, que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 42 meses. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías Yeshua. En este pasaje también vemos otra forma de contar estos 42 meses o 1260 días, que es un tiempo que indica un año y tiempos que son 2 años y la mitad de un tiempo que es medio año, es decir, 3 años y medio. Así podemos vislumbrar un cambio de era cada 2000 años, 40 años o 40 periodos, como lo indicamos en la figura anterior. Y la relación que tiene con los primeros 2000 años, 40 años jubileo, con las 42 estaciones o 42 jornadas, es que en el nacimiento de Isaac, figura del Mesías, como dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de una, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Es aquí que vemos cumplida la promesa a Abraham. Entonces, cuando Abraham tuvo a Isaac, lo tuvo a la edad de 100 años, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Génesis 21:5, lo que indica que se cumplieron 42 jubileos. Si sumamos la edad de Abraham cuando nació Isaac a los 40 jubileos mencionados anteriormente cuando nació Abraham, nos da 42, es decir, 42 periodos o 42 jornadas. Entonces vemos 4 etapas. La primera, los primeros 42 jubileos desde la creación hasta el primer cumplimiento de la promesa a Abraham, es decir, el nacimiento de Isaac. 2. Las 42 generaciones desde Abraham hasta el Mesías, el segundo cumplimiento de la promesa. Y 3. Los 42 meses después de resucitado el Mesías y dada la autoridad a la bestia para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías Yeshua, hasta el fin de esta era. Y por último, el inicio del reino milenial, como lo vemos en la imagen. Y he aquí la relación que se encuentra. Como hemos visto, para el calendario profético serán 3 etapas de 42 periodos que equivalen a 120 años, que se dividen en periodos de 40 años, que a su vez serían igual a 6.000 años, que se dividen en 3 periodos de 2.000 años. Haciendo esta última relación que existe entre los 6.000 años y 120 años, tendremos la siguiente operación. 6.000 entre 120 es igual a 50 años. Pero, ¿qué significan estos 50 años? Levítico 25:10 dice: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. En el verso de Génesis 6:3 dice: y el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La palabra año es en el Strong hebreo la número 8141, Shana, que significa año, como una revolución de tiempo. Y esta a su vez viene de la número 8138, que significa transmutar. Entonces, podríamos decir que se refiere a un periodo de tiempo o un año en que ocurra un cambio o una transmutación. Y como lo acabamos de ver, cada 50 años ocurría un gran cambio, es decir, el año jubileo, donde sabemos que las deudas eran perdonadas, la tierra descansaba, los cautivos eran libres, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos interpretar que cada año que pase de los 120 años equivaldría a un año jubileo, es decir, 50 años, para así dar con 120 años jubileos, igual a 6.000 años. Entonces, dada esta relación, tenemos la siguiente tabla. La primera etapa, que va desde Génesis hasta Abraham, con respecto a los 120 años jubileos, tenemos 40 años jubileo. De los 6.000 años para el gobierno humano, que son 2.000 años, y en el calendario profético, que serían 42 jubileos hasta el nacimiento de Abraham. En la segunda etapa, desde Abraham hasta el Mesías, con respecto a los jubileos, tenemos 80 jubileos.
con respecto al gobierno de la humanidad son 4000 años, y en el calendario profético, como lo vimos en Mateo 1, son 42 generaciones. Y en la tercera etapa, desde el Mesías hasta el fin de esta era, van a transcurrir 120 jubileos para el gobierno de la humanidad, los 6000 años, y para el calendario profético los últimos 42 meses de persecución del dragón hacia la descendencia, como lo vimos en Apocalipsis 12. Y en la cuarta etapa tenemos el milenio. Entonces, teniendo esto en mente, podríamos decir que el Mesías, al iniciar su ministerio, como lo veremos a continuación, y de forma absoluta, se llevó a cabo el jubileo número 80. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el contexto de este pasaje, vemos primero que el Mesías fue tentado por 40 días. Y después de ser tentado, ocurrió un gran cambio. Inició su ministerio, cumpliendo así las profecías. Entonces, en resumen, podríamos decir que esos 120 años determinados en Génesis 6.3 serían 120 jubileos, que equivaldrían a los 6000 años de historia y gobierno de la humanidad. Y si consideramos que a partir de que el hombre pecó, el Espíritu de Dios ha estado contendiendo, como vimos anteriormente, con el hombre, vemos que a partir de ahí se considerarán los 120 años, y que cada 2000 años o 40 años jubileos ha acontecido un cambio en la humanidad. Desde que el hombre pecó en el principio de la creación hasta el patriarca Abraham, hubo 2000 años, 40 años jubileos, la humanidad sin ley y sin promesa. Desde el patriarca Abraham hasta el inicio del ministerio del Mesías, hubo otros 2000 años, 40 años jubileos, la historia del pueblo de Israel mediante la simiente de Abraham, es decir, hijos de sangre. Y por último, desde el Mesías hasta el inicio del reino milenial, habrá otros 2000 años, 40 años jubileos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, como dice Lucas 21:24, y así llegar a 6000 años, los 120 años jubileos, para así pasar al séptimo día, el reino milenial del Mesías.